Hola, hoy vamos a resolver el problema 11.22 del libro de Felder, Principios elementales de los procesos químicos. Tenemos esta barra de hierro que tiene estas dimensiones y estas propiedades físicas que vamos a considerar constantes. Inicialmente, la temperatura de la barra es de 95 grados Celsius y se coloca dentro de un tanque que contiene agua a 25 grados Celsius. Como la barra está más caliente que el agua, empezará a cederle calor mediante un mecanismo de convección. Entonces la barra empezará a enfriarse. Vamos a asumir que el tanque es lo suficientemente grande para considerar que la temperatura del agua se mantiene constante durante todo el proceso de enfriamiento. La cantidad de calor que le cede la barra al agua la podemos expresar a través de la ley de enfriamiento de Newton, que es Q punto igual a H por A por la diferencia de temperaturas, donde Q punto es la cantidad de energía en forma de calor que se intercambia, H, que en este caso es un dato, es el coeficiente de transferencia de energía en forma de calor, A es el área superficial de la barra que está en contacto con el agua. Vamos a suponer que todas las caras están en contacto con el agua. T es la temperatura de la barra, la cual está cambiando durante todo el proceso, y TW es la temperatura del agua que estamos considerando constante. Para determinar si la temperatura solamente cambia con el tiempo y no con la posición, se puede calcular el número de Biot, que se define como H por la longitud característica, que es volumen entre área, dividida entre la conductividad térmica de la barra de hierro. El área de todas las caras que están en contacto con el agua es de 112 centímetros cuadrados y el volumen de la barra es de 60 centímetros cúbicos, lo que nos da un número de Biot de 5.5 por 10 a la menos 4. Como este valor es mucho menor que 0.1, podemos asumir que tenemos un sistema concentrado, es decir, que la temperatura de la barra solo cambia con el tiempo y no con la posición. Vamos a plantear el balance de energía para la barra, que es un sistema cerrado porque no entra ni sale materia a través de él. Entonces tenemos el cambio de la energía interna de la barra con respecto al tiempo igual a Q punto más W punto. En este caso no hay potencia y por lo tanto W punto vale 0. Sustituimos. En el caso de Q punto vamos a colocar la ley de enfriamiento de Newton y le vamos a adicionar el signo negativo porque la barra se está enfriando. Esto quiere decir que la energía está saliendo del sistema. Para el caso de la energía interna, la masa de la barra ya la podemos calcular porque conocemos la densidad y ya obtuvimos el volumen. Para un sólido, el calor específico a volumen constante es igual que el calor específico a presión constante. Entonces, esto ya va a ser un dato. Y T es la temperatura de la barra, la cual está cambiando con respecto al tiempo. Ahora verificamos las unidades. Cancelamos los gramos y nos queda Joule entre unidad de tiempo. Los grados Celsius se van a cancelar con las unidades de la temperatura. Del lado derecho de la ecuación se cancelan centímetros cuadrados, se cancelan los grados Celsius y nos queda joules entre minuto. Esto implica que al final en la ecuación que vamos a obtener la temperatura va a estar en grados Celsius y el tiempo en minutos. Vamos a hacer las operaciones matemáticas y despejar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Esta es una ecuación ordinaria de primer orden que se puede separar. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación vamos a dejar todo lo que dependa de la temperatura y del lado derecho todo lo que dependa del tiempo. Ahora integramos. Al tiempo igual a 0, antes de que la barra se coloque dentro del tanque de agua, la temperatura de la barra era de 95 grados Celsius. A un tiempo T, cuando ya se colocó la barra dentro del tanque, la temperatura va a ser T mayúscula. Integramos esta ecuación,
Del lado izquierdo nos va a quedar el logaritmo natural de t menos 25, evaluada entre límite inferior y límite superior. Del lado derecho simplemente nos queda el tiempo en la integral. Cuando evaluamos el límite superior menos límite inferior, nos queda logaritmo natural de t menos 25 menos el logaritmo natural de 95 menos 25. Como tenemos una resta de logaritmos, la podemos expresar como una división. Ahora solo hay que despejar. Vamos a aplicar la exponencial en ambos lados de la ecuación y por último despejamos la temperatura. Y esta ecuación nos dice cómo cambia la temperatura de la barra de hierro con respecto al tiempo. Y debe cumplir con la condición inicial. Cuando el tiempo es igual a 0, e a la 0 es 1, 70 más 25 nos da 95. Por lo tanto, sí la cumple. Ahora te voy a mostrar cómo queda esta ecuación en forma de gráfica. Tenemos temperatura contra tiempo en minutos. Al tiempo igual a 0, la barra tiene un valor de 95 grados Celsius y a medida que va pasando el tiempo, la barra se empieza a enfriar hasta que alcanza el equilibrio térmico con el agua. Ahora vamos a resolver el problema 1.64 del libro de Intropera, el de transferencia de masa y energía en forma de calor. Tenemos un contenedor de acero inoxidable que se utiliza para almacenar un químico reactivo que libera 10 a la 5 watts sobre metro cuadrado de manera constante sobre la superficie interna de este contenedor. El radio interno del contenedor es de 0.5 metros y el radio externo de 0.6 metros. Vamos a considerar que las propiedades físicas del acero inoxidable son constantes. Este contenedor se sumerge en un baño líquido, el cual se encuentra a una temperatura de 27 grados Celsius. El contenedor le cede calor al baño líquido mediante un mecanismo de convección. Y eso lo podemos expresar con la ley de enfriamiento de Newton. Q punto igual a H por AO por la diferencia de temperaturas, donde Q punto es la cantidad de calor que se intercambia en la superficie externa del contenedor entre el contenedor y el baño líquido. H es el coeficiente convectivo de calor. AO es el área de contacto entre el contenedor y el baño líquido, es decir, el área externa. T es la temperatura del contenedor, la cual está cambiando. T infinito es la temperatura del baño líquido, que vamos a asumir que es constante durante todo el proceso. Inicialmente, el contenedor se encuentra a una temperatura de 227 grados Celsius. Planteamos el balance de energía para el contenedor, que es un sistema cerrado porque no intercambia materia con los alrededores. W punto vale 0 y Q punto se divide en dos términos. Uno es la cantidad de calor que entra al contenedor a través del área interna y el otro es la cantidad de calor que le cede el contenedor al baño líquido. Por eso aquí le ponemos el signo negativo porque el sistema está perdiendo energía. Ahora vamos a sustituir las áreas en la ecuación. Recuerda que esta sería el área interna y esta el área externa del contenedor. Calculamos la masa del contenedor y sustituimos. Ahora vamos a checar las unidades. Los kilogramos se cancelan, los grados Celsius se cancelan y nos queda joules entre unidad de tiempo. Del lado derecho tenemos watts, por lo tanto, en la ecuación analítica que obtengamos al final, el tiempo va a estar en segundos. Vamos a hacer las operaciones matemáticas y despejar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Hay que separar esta ecuación diferencial de primer orden e integrarla, y el procedimiento es prácticamente el mismo del problema anterior. Separamos, integramos y despejamos la temperatura. Y nos da una ecuación que nos dice cómo cambia la temperatura del recipiente con respecto al tiempo. Al tiempo igual a 0, e a la 0 es 1,
Nos queda 61 más 166, lo que nos da 227, que es la temperatura inicial del contenedor. Para obtener la temperatura en el estado estacionario, sustituimos un tiempo muy grande, por ejemplo, infinito. E a la menos infinito es 0, por lo tanto, la temperatura en el estado estacionario para el contenedor es de 166 grados Celsius. Acá en la gráfica puedes ver que al tiempo igual a 0, la temperatura del contenedor es de 227 grados Celsius y poco a poco va bajando hasta que alcanza la temperatura en el estado estacionario de 166 grados Celsius. Por último, vamos a resolver el problema 11.23 del libro de Felder. Tenemos un tanque que contiene un disolvente, el cual se está calentando mediante un serpentín. A través del serpentín se alimenta un vapor saturado a 7.5 bar. Este vapor se condensa y sale como líquido saturado. Al tanque se alimenta un flujo de 12 kilogramos sobre minuto del disolvente a una temperatura de 25 grados Celsius. Del tanque sale un flujo de 12 kilogramos sobre minuto. Al inicio, el tanque contiene 760 kilogramos del disolvente que están a una temperatura de 25 grados Celsius. El agitador nos sirve para obtener una mezcla homogénea, de tal manera que la temperatura del disolvente en cualquier punto dentro del tanque es exactamente la misma, por lo cual podemos asumir que la temperatura solamente va a depender del tiempo y no de la posición. La cantidad de calor que le transfiere el vapor al disolvente está expresada en esta ecuación. Q punto es igual a U por A por la temperatura del vapor a esta presión menos la temperatura del disolvente. U es el coeficiente global de transferencia de energía en forma de calor. A es el área de contacto entre el serpentín y el disolvente. Y este producto nos lo dan como dato. Lo que estamos buscando entonces es una ecuación analítica que me diga cómo cambia la temperatura del disolvente con respecto al tiempo. Planteamos el balance de energía para el disolvente. En este caso tenemos un sistema abierto porque entra y sale masa a través de él. Vamos a despreciar la potencia del agitador. La temperatura del cambio de fase la podemos leer en cualquier tabla de vapor y es de 167.8 grados Celsius. La temperatura del disolvente dentro del tanque es exactamente la misma que la temperatura a la salida del tanque porque tenemos un proceso bien agitado. Sustituimos los valores que conocemos y hacemos las operaciones matemáticas. Y llegamos a la siguiente ecuación. De acá despejamos la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y tenemos una ecuación diferencial de primer orden que es separable. Seguimos exactamente el mismo procedimiento que usamos en los otros dos problemas. Separamos, integramos y despejamos la temperatura. Y al final obtenemos una ecuación que me dice cómo cambia la temperatura del disolvente dentro del tanque con respecto al tiempo. Cuando el tiempo vale 0, E a la 0 es 1, 67 menos 42 me da 25, con lo cual se cumple la condición inicial. Para la temperatura en el estado estacionario, vamos a sustituir tiempo igual a infinito. E a la menos infinito es 0. Por lo tanto, la temperatura en el estado estacionario es de 67 grados Celsius. Aquí te muestro la gráfica. Al tiempo igual a 0, la temperatura es de 25 grados Celsius, se empieza a calentar hasta que llega al estado estacionario en una temperatura de 67 grados Celsius. Espero haber sido claro y hasta la próxima.